fortaleza es que nos hemos dado cuenta que no solamente se debe acompañar a los niños, sino también a sus familias, incluirlos dentro de este esfuerzo de caminar. Otra fortaleza que tenemos es que, contrario a lo que pasa en otros continentes, nosotros todavía somos mayoritariamente un continente de niños, adolescentes y jóvenes. Y con la catequesis y con la pastoral de adolescentes y pastoral de jóvenes, podemos todavía decir que tenemos un elemento, seguimos siendo una iglesia joven. Y algo que nos caracteriza es la vivencia de la piedad popular como un detonante que nos acerca a Dios. De cuando hablábamos de una religiosidad popular como algo que era algo que había que corregir, pasamos a algo de decir religiosidad a piedad popular, un elemento que nos sirve para que esta persona que desde su entender se quiere acercar a Dios puede ser un detonante para iniciar todo un proceso. Poco a poco también hemos ido ganando en conciencia de la necesidad de descubrir si la persona realmente ha tenido un encuentro con Jesús y un encuentro que le cambie, de centrarnos en lo principal, de presentar el carisma, es decir, una buena noticia que te cambia, que te lleva a una conversión personal. Pero así como tenemos fortalezas, hay aspectos que no podemos descuidar porque son frágiles en nuestra vida. Por un lado, en América Latina, nuestra catequesis ha quedado o se ha centrado específicamente en la doctrina, en el aspecto moral y en el aspecto sacramental. Y entonces encontramos que hay otras dimensiones de la vida cristiana que no están siendo atendidas y que las dejamos o las posponemos para otros procesos. Es curioso que la gente entiende la catequesis solo como la recepción sacramental, como el tener un contenido. No todos lo logran, pero los que lo logran después dicen, ¿y ahora qué? Y encontramos que para mucha gente los únicos lugares donde puede demostrar su vida de fe es no en la parroquia, porque la parroquia me prepara para un sacramento que ya lo conseguí. Empiezo a buscar la pastoral de movimientos, cursos de cristiandad, movimiento familiar cristiano, y vamos encontrando una serie de procesos en los cuales como que la gente entiende, parroquia, sacramentos, pero estos movimientos van a mi vida cristiana e inciden más. No puede ser en la parroquia. Y también hemos desarrollado no solamente la pastoral de movimientos como la única forma que hasta ahora parece que es la que permite desarrollar esta vida cristiana integral, sino también la pastoral de eventos. Y cuando hablo de pastoral de eventos, es todos estos esfuerzos que vienen desde el Santo Padre, desde el Papa, para guiarnos año con año, que sea el año de la misericordia, que sea el año de la redención, que sea el año mariano. Son eventos que intentan decirnos, vive tu cristianismo de esta manera. Para muchos chicos, su vida cristiana se tiene como punto de referencia las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y remueven cielo y tierra y gastan dinero para poder ir a aquel lugar, porque su vida cristiana, su vivencia cristiana, creen que solamente se va a manifestar el día que estén en la Eucaristía en Polonia. Y ahí, esa es su vida cristiana, el estar con muchos que manifiestan su fe en la Eucaristía presidida por el Papa, o en las catequesis de esos días. Pero no es algo que incida en la vida de la familia o en la vida parroquial. Y esa es una gran debilidad que tenemos, habernos centrado solamente en la doctrina, en el comportamiento moral, en la parte moral, que es lo que hago bien o hago mal, y en la parte sacramental. Con todo, también una debilidad es que, si bien la parroquia sigue siendo punto de referencia, la participación social no es fuerte. La gente asocia a la parroquia como un lugar de culto, pero no lo asocia como un lugar donde puedo crecer como persona, donde también me puedo abrir a la sensibilidad social, donde puedo ofrecer mis dones al servicio de los demás. Comentaba ayer en una mesa de que dentro de las instituciones, cuando se hacen encuestas nacionales sobre credibilidad, suele aparecer la Iglesia Católica, no en el primer lugar, sino segundo, tercero o cuarto lugar. Y siempre está asociado al servicio que hacemos con la gente necesitada. Cáritas, proyectos de solidaridad, atención al migrante, es algo que la gente ve, pero que usualmente no lo asocia con la catequesis. Catequesis, contenido, moral, doctrina.
y no logramos que el niño y el joven vaya iniciándose, tenga un itinerario formativo que le lleve a pensar que su servicio es parte de esa vida cristiana. Si bien reconocemos que debemos hacer una catequesis con énfasis querigmático, todavía muchos de nuestros agentes pastorales no entienden qué es el querigma. Y es que somos todavía una sociedad que tiene un gran peso, tiene un gran precio el cristianismo. Todavía tenemos símbolos cristianos, pero no es tanto el hecho de anunciar que Jesucristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y es fuente de salvación, sino la base es cómo este Jesús da sentido a las grandes interrogantes que tengo yo en mi vida cotidiana, y cómo ese Jesús viene hacia mí, no lo tengo que buscar, Él viene gratuitamente hacia mí y se convierte en fuente de vida y esperanza. Todavía esto de catequesis querigmática o de implementar el querigma no está todavía muy claro en nuestros procesos. Los ambientes cristianos pues se van debilitando, la familia, la parroquia. La formación de los catequistas también se ve fragmentada. En muchos lugares lastimosamente se les ofrece formación o al inicio del curso o al final, pero no se les acompaña. En muchos lugares el sacerdote o el coordinador de catequistas le dice: oye, ¿quieres ser catequista? Bien, tienen los instrumentos, arréglatelas como puedan. Y no suelen tener un acompañamiento. El catequista también necesita ser acompañado. A veces se encuentra con dificultades personales de trabajo y necesita ser acompañado. En la formación, a veces lo que hacemos es reproducir la formación del seminario. Es decir, en cuanto que le damos contenidos de Biblia, de cristología, de eclesiología, algunas veces de pedagogía o psicología, pero queremos reproducir muchas veces los contenidos propios de teología del seminario y no pensamos que puede haber otras experiencias necesarias en esta formación de trabajo, de acogida, de escucha, de gestión de conflictos, de servicio a los demás. Nos quedamos a veces solo en la parte de contenido, la parte cognitiva, y tenemos que tratar de abrir y cambiar ese paradigma. Persiste también en nuestra gente una mentalidad mágica de la catequesis o de los sacramentos. Voy a bautizarlo porque si no le puede pasar algo a mi hijo. Voy a dar la primera comunión porque si no, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a decir la gente? Mi hijo no ha recibido la comunión. Voy a acercarme a la confirmación, pero porque ya en algunos lugares para el mundo universitario, para que Dios lo acompañe. Y vemos en los sacramentos aquella fuente de bendición que únicamente se recibe en un momento, pero que no trasciende a la vida cristiana. Finalmente, no tenemos una dimensión catecumenal, es decir, de un proceso que es discernido no solamente por el catequista, sino por la persona que va haciendo el proceso. Y en ese proceso prolongado va haciendo pequeñas conversiones o reconversiones. Muchas veces el final de la catequesis está mediado por el hecho de que el niño o la niña sepa las oraciones, sepa las respuestas en la misa, sepa lo básico de los contenidos cristianos, haya asistido a las catequesis y haya tenido un promedio general bueno de asistencia a la Sagrada Eucaristía. Pero no pensamos en otras cosas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no se nos ha pasado en nuestra experiencia de catequesis que venga una familia y nos diga: mi hijo no va a hacer la primera comunión, no va a participar porque como familia sentimos que no está preparado, que no tiene unas actitudes cristianas? No es lo usual, más bien es una promoción automática. Es decir, estoy en catequesis, ya me garantiza que tarde o temprano sí podré llegar a recibir un sacramento. Son los aspectos que en este momento presenta de debilidad nuestra catequesis. Y luego una catequesis que se ha centrado sobre todo en edades. Catequesis o solo con niños, o catequesis solo con adolescentes, o catequesis solo con jóvenes, o catequesis solo con adultos. Los nuevos paradigmas nos dicen que la vida es una relación de generaciones y que no podemos hacerlo simplemente por cubículos. Con todo, tenemos una serie de oportunidades y es ahí donde debemos estar atentos a qué aspectos se dan en nuestra vida social y en nuestra vida eclesial que nos permitan hacer una mejor formación del discípulo misionero. Por un lado, como pueblos latinoamericanos llevamos la acogida y la solidaridad
con algo básico. Se nota cuando uno va a un país latinoamericano que si vas a otro país que no está dentro de la región latinoamericana, el trato, la acogida, la atención que te dan, el interés, al menos aparentemente genuino, de interesarte por ti. Y este aspecto que tan fuerte es en nosotros debería ser una oportunidad para presentar la iglesia como una comunidad donde todos nos interesamos por todos, frente a un individualismo que se da en otras regiones. Otro aspecto es que vamos de grandes comunidades a pequeñas comunidades. Ese fue el encanto de las iglesias evangélicas en un momento, de unas eucaristías o de unas asambleas masivas a pequeñas comunidades donde te conocen por nombre y apellido, donde se interesan por ti. El éxito de las pequeñas comunidades eclesiales de base, pues hoy nos damos cuenta que vamos hacia comunidades más pequeñas pero más auténticas, donde la gente pueda compartir. El ideal, sobre todo en las grandes ciudades, de la parroquia como comunidad de comunidades o como gran comunidad, nos lleva a pensar que la vida cristiana se va a desarrollar en pequeños núcleos, de personas que se conocen, de personas que viven cerca y que quieren hacer un camino conjunto. También coyunturalmente encontramos en la sociedad que la gente ve que su formación no se tiene que haber quedado, no debe circunscribirse solamente al tiempo de niños. Hoy hablamos de una formación permanente, seguimos creciendo y eso es un potencial para nosotros, porque si la gente se inscribe para sacar doctorados, para sacar 2 o 3 maestrías, cuando no se contenta con una sola cosa, nosotros también podemos presentar el proyecto de iniciación a la vida cristiana o de profundización cristiana que te va a durar a lo largo de toda la vida. Mis abuelos estudiaron hasta 3er grado, que era lo que ofrecían. Mis padres hasta 9º. Yo, gracias a Dios, pues llegué a secundaria, preparatoria y universidad. Pero mis sobrinos, alguno ya va por la 3ª maestría. Y yo le digo, ¿para qué te sirve tanta maestría? No, tío, es que hay que seguirnos formando. Las cosas no se acaban ahí. Hay que seguir, como los sistemas operativos de los celulares. Ya vamos por Windows 10 y empezamos con Windows 95. Significa que las cosas se van mejorando y nosotros como cristianos también debemos crecer. Por otro lado, algo que ayuda no solamente a la liturgia es el universo simbólico en el que nosotros nos movemos. Los latinoamericanos tenemos un sentido estético, un sentido de belleza, un sentido de participación con lo simbólico. La vía de la belleza que nos indicaba el Papa Benedicto XVI, Usbón Baltasar, de decir acercarnos, tocar esa sensibilidad como medio de acercarse a Dios, que entre nosotros, pues también latinoamericanos, es importante la dimensión festiva. No nos pidan a los latinoamericanos hacer planes, pídanos que hagamos una fiesta que la organizamos rápidamente. Eso es un natural. ¿Por qué no aprovechamos eso que es espontáneo, de fiesta, de alegría, y lo trasladamos como un potencial de evangelización, de crecimiento en la vida cristiana para la vida y para la esperanza? Pues también. Finalmente, somos un continente joven y ese es un gran potencial. En España, nos llevaron de España a la casa del fundador nuestro y era curioso, nos decía el hermano que nos llevaba en el autobús: lo reto a que en el trayecto de 400 kilómetros, cuando entremos a los pueblos, cuenten el número de niños. Y en 400 kilómetros que pasamos por varios pueblos, a lo mejor contamos una docena de niños. Europa se está envejeciendo, pero no podemos decir que eso esté pasando en América Latina. Todavía somos un continente joven, un continente que está abierto a la trascendencia, un continente también violento, pero un continente que puede dar mucho de sí por la cantidad de niños y jóvenes que tenemos. Finalmente, pensemos en todo aquello que debemos tener como punto de amenaza. Es decir, si camino en este sentido, las cosas nos pueden ir mal. Y a nivel de catequesis y a nivel de vida cristiana, el relativismo que hay en la sociedad. Hoy no sabemos con certeza qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación social constantemente nos están presentando casos por los cuales dicen, mira, esto se decía que estaba bien, pero eso es relativo, puede haber otra cosa. Para eso los canales nos van presentando
diferentes situaciones límite y nos abren a decir, a pensar, esto que antiguamente se decía que no se podía hacer, nos damos cuenta que se hace y la gente sigue viviendo. Hay un relativismo en todas las instituciones y la pérdida de referentes. Si nosotros caemos en esa misma dinámica y rebajamos la exigencia de la vida cristiana de acuerdo a la subjetividad, pues perdemos el riesgo de no ser significativos para la gente. Otra amenaza que tenemos es el pensar que solamente el catequista es el encargado de la iniciación cristiana. ¿Por qué? Porque entonces la familia dice, ese es su campo, no es el mío. A mi colegio, los papás van en su vehículo o van caminando y dejan al niño, porque el padre de familia no entra en el salón de clase. Quien entra en el salón de clase es la maestra. Y las nuevas tendencias en educación nos dicen que ese es un error, porque eso significa que el padre de familia deja de sentirse educador de sus hijos y lo delega a los profesores. Él no se mete en el salón de clase. Y hoy nos damos cuenta que la educación trasciende las cuatro paredes del aula y que la educación se da a lo largo de la vida y en todos los momentos, y que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Trasladémoslo al mundo de la catequesis. El papá que lleva a su hija, mire, hágamelo cristiano y me voy porque voy a trabajar. Y muchas veces los catequistas dicen, pero es que me dice que yo le enseñe a amar la Eucaristía y de ir a misa, pero en su casa no van. O quiere que le enseñe las oraciones y sí, durante el acto catequístico lo hacen, pero cuando salen ya no hay oración. Ese principio de delegación nos está matando, porque la familia entiende que la fe es para que se viva en la catequesis y no más allá de ahí. No permea la familia o no permea la comunidad, que también es el otro error. Pensar que los únicos responsables son los catequistas delegados. Y yo, miembro de esta comunidad parroquial, pues como no soy catequista, no debo interesarme por la formación de ellos. Yo les decía en Los Mochis y les decía en Culiacán, aquí mismo, de que en algún momento de los procesos catequéticos debemos, como grupo de catequesis, como catequista, pasar a nuestros niños y jóvenes por los diferentes ministerios que se desarrollan en la parroquia. Porque si queremos que ese niño se interese y se involucre en algo, deben pasar por ahí. ¿Cuántas veces han llegado los grupos de catequesis aquí al seminario para conocer cómo es la vida de los seminaristas? Para darse cuenta que esa puede ser una forma posible de vida cristiana. ¿Cuántas veces hemos llevado el grupo de catequesis con el coro parroquial cuando tiene los ensayos? ¿Cuántas veces hemos llevado o hemos mandado a algunos del grupo de catequesis que vaya con los lectores, con el ministerio de los lectores, para decir, mira, nosotros preparamos las lecturas de cada domingo, de cada celebración, se hace así? ¿Cuándo hemos hecho que los catequizandos, nuestros interlocutores, puedan acompañar a aquellos que visitan enfermos? Si queremos que haya un involucramiento del interlocutor menor con toda la vida de la parroquia, tiene que haber también un involucramiento de todos los estamentos, no solamente del catequista. Y esa es una amenaza para nuestra catequesis. También la delegación y la desconexión que se da entre el párroco y la comunidad eclesial con los catequistas. Es casi como que le digas, aquí tienes las llaves de la catequesis, ese es tu problema. Y yo me voy a hacer presente, dígase párroco, dígase comunidad eclesial, yo me haré presente cuando sea la misa. Ahí sí, el producto terminado, pero no soy parte del proceso. Y muchos catequistas resienten la ausencia del párroco. Es lo usual en América Latina. Hay una desconexión. También hay que estar presentes en el hecho de que estamos en una sociedad que ya dejó de ser lineal. Es decir, de que aquel que entra a la catequesis debe seguir y debe ser fiel hasta el último día. Hoy la realidad en América Latina es que alguien empieza un proceso de catequesis y por cualquier circunstancia del destino, de lo que va pasando en la vida, se sale. Y no es que falte 2 o 3 veces, es que a lo mejor en un año no lo vuelves a ver, trabajando con adolescentes. Y ese adolescente que pensaste que lo perdiste, de repente llegó y quiere otra vez incorporarse. Y decimos, pero ¿cómo te voy a incorporar si ahí vamos 2 años de catequesis? ¿Y cómo vas a estar aquí? No. Vuelve a empezar de cero. Se desencanta y se va. Hoy los procesos deben ser dinámicos y circulares, complejos. La gente va a entrar y salir por diferentes lugares,
pero debe encontrar un lugar que le permita una acogida, un sentirse parte de, que respete su proceso de crecimiento. Hay chicos que maduran más rápido, hay otros que van hacia atrás, hay otros que se estancan y piensan que hayan llegado bien. El catequista y la comunidad es aquel que discierne y acepta que uno va paso gigantado y otros se estancan y otros se salen, pero volverán. Debemos pensar en un tipo de catequesis de múltiples entradas. Debemos tener en alerta una catequesis de tipo pietista o intimista, para pensar en una catequesis que tenga una incidencia social y una incidencia que va más allá de mi parroquia, para pensar globalmente como diócesis. Los encuentros nacionales o diocesanos de catequistas también puede ser una experiencia que se puede trasladar hacia los interlocutores catequizandos. Un encuentro diocesano o regional de gente que recibe catequesis. A veces el niño o la niña, el adolescente solo conoce a su grupo de catequesis, pero no conoce la riqueza que hay en la parroquia o en la diócesis o en la región. Evitar también la amenaza de reducir la catequesis o la iniciación cristiana hacia el sacramento, porque el sacramento es una etapa, pero no te va a acompañar en el día a día, y ahí es donde perdemos a la gente. Eso es lo que tenemos en este momento de catequesis. Lo que les voy a invitar en esta media hora que sigue es que pensemos, por un lado, yo aquí les he presentado un FODA de cómo está la situación de la catequesis en América Latina. ¿Podría ser posible que al menos pudiésemos tener un pequeño diálogo en grupos de 5 padres, de 5 sacerdotes, donde intentáramos hacer un bosquejo de un FODA de la situación de la catequesis aquí en esta diócesis? No tiene que ser tan específico, pero decir cuáles son las fortalezas dentro de los procesos de catequesis en nuestra diócesis, cuáles son las debilidades que encontramos en nuestra diócesis, cuáles son las oportunidades, qué es lo que no hemos sabido aprovechar pero que puede ser un punto bueno de arranque, y qué prácticas definitivamente nos están haciendo daño y son amenazas. Esa es la propuesta.